Buenos días, profesor. Vamos a iniciar con la ética del ingeniero. Entonces, vamos a iniciar con el punto del análisis de un dilema ético. En este caso, Carlitos va a ser desde la perspectiva del empresario, Sami desde la perspectiva del trabajador y yo desde la perspectiva del consultor, o sea, el trabajo que hicimos. Entonces, Carlitos, ¿tú qué piensas acerca de este dilema ético desde esta perspectiva de ser el empresario? Muy bueno, buenos días, primeramente. Desde la perspectiva del empresario, considero que la ética es un punto fundamental, ya que esto es una organización firme, establecida. Entonces, dentro de la propia organización hay que cumplir no solo los ámbitos legales, sino también velar por la propia salud, integridad e incluso los mismos derechos que poseen los empleados. Eso también nos lleva al siguiente punto, que sería con los clientes. Siempre ser éticos en cuanto a lo que ofrecemos, siempre estar cumpliendo el margen del ámbito legal. Sí, pero tome en cuenta ahí una cosa. Desde los clientes nosotros mismos fuimos, consumimos, sabemos que en Hiroshima las cosas son muy buenas y salubridad y todo, pero como yo desde la perspectiva de consultor siento que les faltaba bastantes cosas. Como lo vimos en las diferentes matrices y trabajos que realizamos, uno, la seguridad del operario era muy baja. Si es que pasó un incendio o algo, no tenían extintores, no había botiquín médico, había muchas cosas que estaban ya por podrirse. Entonces, había muchos riesgos para el trabajador. Entonces, de la vista del empresario, aunque digan que existe una ética, no estás viendo una ética Sí, sobre el trabajador. exacto. O sea, los trabajadores siempre se van a acoplar a lo que diga el jefe. Entonces, en este caso, los trabajadores no tienen ni equipos de protección, ni mecanismos como extintores, ni siquiera tienen sensores y trabajan siempre con las cocinas, con el humo. Entonces, Además del espacio reducido para es entrar. reducido si hay alguna emergencia de cualquier tipo, va a causar muchos conflictos. Y de igual forma, dentro del punto de trabajador, siento que les pusimos mucha presión cuando fuimos a consultar, porque como quiera el jefe les dice que van a venir, pero quien recae todo el peso del proceso y del trabajo es en el trabajador. Y ellos tienen, o sea, pueden poner nerviosos o no hacen como suelen hacer normalmente las actividades. Pero toma en cuenta que también hablando de ética, si es que tomas en cuenta esta ética como definición, que sabemos que es el bien hacer de las cosas según la visión de la sociedad, o sea, como empresario te preocupas de tu empresa, más no de los trabajadores, como ya nos dimos cuenta. Y lo evidenciamos como consultor. Cuando nosotros avisamos que íbamos a llegar la primera vez, ellos ni sabían, éramos los que nos presentábamos y todo, y de ahí Desconocían, o pero hay sea, que destacar la amabilidad. O sea, de los señores también fue bastante ameno, nos ayudaron bastante en todo. también porque o sea, nos explicaron el proceso paso a paso, no nos pusieron ningún pero en el momento de realizar el checklist ni el proceso. Y sí, puede jugar tanto la presión. Sin embargo, son cosas que hay que pulir y ver desde las diferentes perspectivas cómo funcionaría este tema. Ahora, ¿qué les parece si pasamos al siguiente punto? Pero eso solamente consideramos como la perspectiva Perspectiva, social, claro, como perspectiva tal. social. Pero sin embargo, También si económica, por ejemplo. si ves del lado económico, pérdidas económicas no había tanto realmente. Porque Tenían bastante, todo bien organizado, hasta las cáscaras de camarón tenían. Entonces, realmente no pérdidas económicas no veía, sinceramente. Tenían todo bastante bien organizado, estandarizado, que nosotros nos quedamos sorprendidos desde la primera vez con el Carlitos. muy limpio, la verdad. ¿Tú qué piensas desde este punto, siendo el empresario? Dentro el económico, sí. Legalmente tienen todo, se puede decir, ahí, Todo en bien el justo. sentido bien justo, exacto, con lotes, También- bien administrado. Y También creo. de los trabajadores también no desperdician nada. O sea, hacen todo el trabajo como tiene que ser y tratan de no de utilizar todo. Y hablando de este punto del desperdicio, la parte ambiental también es algo que juega bastante, aunque puede ser mejorado, porque como consultor, desde este punto de vista, tomo en cuenta que algo que podría mejorar es la identificación de los basureros, tal vez orgánicos, porque imagínate, mezclan orgánicos con plásticos y todo. Tal vez los orgánicos utilizar para otra cosa y así. Eso sería desde un punto ambiental, pero por ver un perro.
Sí, pero también en el momento del trabajo tú no vas a estar, si estás apurado tratando de sacar todas las cosas, tú no vas, esto es acá, si no Sí, estás pero es organizado cuestión solo totalmente. de O hablar, sea, te de hacer capacitan, capacitaciones, mucho tiempo ahí. aunque no sé qué tanto para el empresario sea es un costo. Ajá, Situaciones. Sí, debería ser un punto fundamental, no solo por el ámbito también sobre, en este caso, ambiental, también dentro del propio manejo de la seguridad. claro. En el caso de los cuchillos, como ya se bien se mencionó, es un poco más delicado el manejo, precisamente para velar la seguridad de cada uno de los empleados. Correcto. Ya, y con esto yo creo que cerramos este punto del análisis de un dilema ético y pasemos al siguiente. Sin embargo, teniendo en cuenta que vamos a rotar nuestros roles. Pasas a ser la empresa, yo paso a ser el trabajador y tú pasas desde el punto de vista del consultor, siguiendo estos puntos de vista. Entonces, vamos con la evaluación del impacto de las soluciones. Yo creo que iniciemos con el consultor, siendo el que generó estas soluciones basado en la empresa. Sí, bueno, justamente lo más importante que identificamos fue precisamente el uso de, más bien dicho, el manejo de los cuchillos. Eso sería la parte más importante a considerar, ya que se tiene que tener algún proceso, estandarización tanto del manejo al momento de limpiarlo, de usarlo y también de almacenarlo en ese caso, en ámbito de seguridad. En cuanto a, ¿qué más sería? De, del propio Del sí, lugar, del entorno, ajá, tal del vez. entorno realmente es Más que los rescatable. extintores. Eso sería lo único. De ahí, en cuanto a rescatables, es un lugar Bastante seguro. bastante limpio pues, en ese sentido. Y es, en cuanto a lo que cae, es precisamente a los extintores. En el caso de incendios, eso sí sería un grave peligro porque no tiene No hay ningún tipo sensor, de, no hay ajá, no tiene De ningún tipo de herramienta. Sí, o sea, en ese punto implica mucho presupuesto, o sea, presupuesto para instalación de sensores, presupuesto para la instalación de extintores, revisiones periódicas. Y eso tú como empresa ahorita, Exacto, exacto, eso iba. También el presupuesto para capacitación, o bueno, más que todo sería contratar a personas que ya hayan trabajado en restaurantes anteriormente, que manejen ya lo que es bien el cuchillo, ese tipo de procesos. la habilidad que La tiene. habilidad, porque nos dimos cuenta de cuando hicimos lo de la matriz, que es muy importante, que la experiencia sí baja. Sí, en pero la- también tome en cuenta como operario las soluciones, porque es muy fácil plantear las soluciones como ustedes nos ponen, que ya decíamos, poner cubiertas ergonómicas, limpiar de tal manera, hacer de tal cosa. Sí, y tome en cuenta que como operario es bastante abrupto hacer todas las cosas que piden. de Entonces no es golpe. como que tú me entregas y yo voy a ver y voy a ofuscarme y voy a decir, Dios, ¿qué es todo esto? ah, Sin que me expliquen, sin que me digan, y cambiar la forma de la gente adulta sobre todo es bastante complicado. Entonces yo desde la visión de los operarios sí creo que aunque son muy buenas las soluciones que planteamos, también tienes que pensar cómo se va a sentir el operario, porque ya hemos hablado de esto, también el factor psicológico que es, no le vas a decir, tienes que hacer así, 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 porque tal vez te lo haga, porque tiene que seguir trabajando, pero tal vez mentalmente se va a desanimar, va a ser de mala gana las cosas, O sea, tal que vez decepcionado. por periodo, si vas Es a instalar algunas mejoras, ya poco, como saben decir. pero sobre todo en la parte social, las mejoras que propusimos sí es bueno, tanto como para la calidad del cliente al final, como para la protección de los Hay trabajadores. uno desde el punto social, pero cambiando al punto económico. Eh, Desde los trabajadores creo que sí se invertiría porque tienes que invertir tiempo, que tal vez no es monetario, tal vez sí tengas que invertir monetariamente un poco. Acá sí, Como trabajador, no tanto tú, pero tal vez la empresa, tus, tus, tus jefes sobre todo. Pero como trabajador tendrías que invertir tal vez un poco más de tiempo, no sé, tal vez un sábado para que te capaciten, vayas viendo las soluciones y todo. No sé económicamente cómo lo ven ustedes. como ya mencioné, es puro presupuesto Y se elevaría bastante. Es que sí, por ejemplo, los extintores sí son los sensores, lo que es ampliar la planta, porque Sí, ya porque vemos es que un es un cuadro. poco, ajá, es muy pequeña.
Igual, no sé, tener superficies, mesas de trabajo más especializadas, no tener que bajar la licuadora, por ejemplo, cuando van a hacer Sí, porque fotos. tenían bastantes cosas por encima que eso en algún temblorcito. Los cuchillos no tienen su respectivo protector. Sí, pero es lo que te digo, o sea, sería de ir cadenciando las soluciones poco a poco y de ahí decir como, ok, Sí, sí, hay sí, que hacer un presupuesto más o menos, porque, o sea, a la larga va a ser para la seguridad de pero un los presupuesto que se trabajadores. aplique. Ajá, Porque yo como trabajador, chévere, me vas indicando poco a poco, tal vez no me va a gustar el inicio, me vas a poner un montón de trabas, o sea, voy a ponerme de mala gana, pero son cosas que si lo adaptas de una buena manera, si lo coges por un buen lado, puede funcionar. o sea, sí, claro que sí. Pero, o sea, también tiene, como gerente, tengo que estar atrás. O sea, ver que se pongan los guantes, ver que utilicen los materiales que se les dio, se les cambió, ese tipo de cosas también tengo que ¿Y estar tú como atrás. consultor qué piensas? Como consultor, justamente sería ir implementando herramientas paso a paso en ese sentido. Porque si bien esto es una inversión grande que se tiene que hacer, a la larga va a ser una ganancia para ustedes mismos. No solo dentro del mismo impacto económico, sino también el mismo positivo, social. O Entonces, sea, más que todo para ayudar al trabajador a sentirse más cómodo con el trabajo y estar más Sí, seguro y no protegido. estaría mal. Y bueno, pasemos al último punto, creo yo, que sería ya el punto del planteamiento de las conclusiones. Entonces, ahora vamos igualmente a hacer un último cambio de roles. Vas a ser consultora, yo empresa y tú vas a ser operarios. Entonces, bueno, con este tema de conclusiones, ¿qué opinan? Primero creo que iniciemos ahora sí con el tema de empresa, ¿no es cierto? Yo creo que como empresa el trabajo ayuda bastante. Ser, aunque ya es bastante, tiene una trayectoria bastante larga, son temas que a veces se te escapan de las manos, tal vez sea por falta de conocimiento, tal vez sea por que no les veía relevante, pero sin embargo, la ayuda que generamos como consultores, o que nos generaron como consultores, es bastante valiosa. Y que si es bien utilizada y bien implementada y no se queda solo en papeles, va a ayudar bastante y tal vez hasta reducir eh, pérdidas económicas o implementar cosas que tal vez al inicio gaste, pero después me va a hacer generar bastante mayores productividades, beneficios. No sé, ustedes. dentro de los propios empleados, sí, justamente el hecho de saber, bueno, ya tener una idea más clara de los manejos del proceso que se lleva en la empresa es de cierta forma más reconfortante y seguro para, tanto para el operario, justamente para el manejo de cuchillos, no sé, también la estandarización. Es un tema gratos en ese sentido para el operario y Y satisfacción, creo yo. satisfacción. Sentirte en un lugar. Protegidos, que Prote- es más que todo el saber que tus jefes no están preocupados por que ti. están atrás, que No no te botan, no te botan, a la Exactamente. que deriva. no te voy a votar. Estoy preocupado. De vista del consultor, o sea, básicamente es dar a conocer todas las deficiencias en temas de riesgo, en peligros que se encontró, para que ayudara a mejorar, sobre todo lo que es la empresa, más que todo los trabajadores. Igual que es un win-win, creo yo. Ajá, es ganar, ganar, porque nosotros como tal aprendimos, o sea, ponemos en práctica los conocimientos que estamos adquiriendo. Y no solo se queda en clases, Ajá, sino y sales ya es esa- práctico, es que ya es práctico y eso es mucho mejor, es más, es para ver, es para... te enfrentas ya a cosas reales. No es lo mismo que un caso de estudio donde vas viendo y haces Para que ya están preestablecidos. Aquí tienes que ir a un lugar donde si es que haces mal las cosas o si lo haces por mala gana, me afectas. le afecta al trabajador, sobre Me todo si el que afectas, está... sí, le afectas al trabajador principalmente, pero digamos que pasa un accidente, se corta, se rasguña, pasó algo. Tristemente, después quien va a cubrir eso va a ser la empresa, a mí me va a afectar, al trabajador le va a afectar, y creo que Ajá. como consultor es bastante importante esto. Es importantísimo tener en cuenta los riesgos de cada puesto de trabajo, de cada actividad que se pueda tener, para que los trabajadores también estén conscientes de cómo poder evitar. Y vean todo este tema. Por eso yo creo que, exacto, es un ganar, ganar, un win-to-win, tanto para mí como empresa, porque aunque va a depender mucho si es que dejo en papeles o ya implemento, será una ganancia, pero también para los estudiantes. Eso debería implementar. Y nosotros como consultores tendríamos que haber hecho fielmente el trabajo. Todo y a conciencia, A conciencia. porque sabes que estás
Tal vez no ayudando, jugando, estás pero estás en ayudando, una empresa real. ajá, y estás aportando a personas desconocidas, a terceros. A terceros. Entonces tienes que quedar bien con Para los ellos. empleados también, el hecho de querer aceptar este tipo de cambios, porque como se mencionó, cuando son empleados, sobre todo más adultos, es difícil llegar a ellos con un cambio, porque ya tienen un proceso preestablecido. Exacto. Sus- Y es conocen. De parte de empleados también es tomar en cuenta que estos cambios, estas rectificaciones son para bien, no solo para mi satisfacción, sino para la propia empresa. Entonces, sí, es un punto bueno, considerable. Y Sí, yo creo que con eso hemos, creo, que concluido todos los puntos, teniendo en cuenta este paso de la ética desde la visión, desde la empresa, desde los operarios y desde los consultores. Vemos que a veces es un poquito distante, pero igualmente, la ética como empresa, siento que sí es mejorable, porque no solo tengo que ver mi empresa, sino quién está dentro de ajá, y hacerlo realista. O sea, para no mentir dentro de lo que es procesos para procesos, seguridad, o sea, entorno, ser todo. totalmente realista porque al final las conclusiones que se sacan del trabajo como consultor va a aportar full tanto a trabajadores como a la empresa. Así que tienen que ser totalmente fieles a eso. Y yo creo que con eso sería todo. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Perfecto. Entonces, Muchas gracias.